Pues hoy vamos a ver el capítulo 11 del libro de Revelación, comenzando en el versículo 15, Revelación 11 y verso 15 en adelante. Y vamos a ver la séptima trompeta. El ángel que tiene esta trompeta la va a sonar aquí y va a tocarla. Y vamos a ver qué sucede cuando eso pasa. Vamos a voltear y ver el versículo 15 del capítulo 11 de Revelación. Y así dice la palabra de Dios. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, en esta hora que examinamos esta porción de tu palabra, de su palabra, Señor, que nos motive, que nos inspire, que nos haga que también nosotros, como aquí vamos a ver, que podamos alabar a Dios, que podamos glorificar a nuestro Dios, que va a hacer esto posible y está por llegar. Gracias, Señor, por su palabra que nos trata a nosotros y nos habla individualmente. Bendiga la porción de este día para nuestra edificación. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. El séptimo ángel suena su trompeta. Y aquí es donde algunos creen que ocurre el rapto, que cuando suena esta última trompeta es cuando la iglesia es tomada. Pero no, aquí es a la mediación de la tribulación y la iglesia no va a estar ni al principio ni aquí a la mediación. Ya la iglesia está en la presencia de Dios en el cielo, esperando que todo esto culmine, como aquí esta trompeta muy importante que suena. Vemos entonces que cuando esta trompeta suena, varias cosas pasan y se oyen, diferentes cosas que queremos ver aquí en este pasaje, comenzando con estas grandes voces en el cielo. Estamos viendo que esto está ocurriendo en el cielo. Juan está observando, está viendo, está reportando, dándonos lo que él miró. Y dice que hubo grandes voces. Eso fue un grupo grande, enorme, que expresa del cielo cuando este ángel suena esa trompeta que va a desarrollar y va a venir los últimos 7 copas de juicio que vamos a ver más adelante en Revelación. Son las últimas 7 copas que vienen de esta trompeta, pero eso es para más adelante. Por ahorita, simplemente por el tocar la trompeta, estas grandes voces, fíjese lo que dicen. Primeramente, ¿quiénes son esas voces? Para mí, más que probable, son los ángeles. La razón, por lo que dicen. Creemos que son los ángeles celestiales que expresan y que son los que dicen lo que está aquí incluido en el versículo 15. Ellos dicen: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y ahí es donde está la clave. Por eso, cuando ellos alaban a Dios, están diciendo y dirigiéndose a Dios el Padre, y mencionan a su Cristo. No es el Cristo de ellos, o sea, su Salvador, porque ellos no necesitaban ser salvados. Los ángeles ya son salvos, pero expresan la emoción que hay aún aquí al dar expresión a nuestro Dios Todopoderoso y a su Cristo. Y que ahora Él está reinando por los siglos de los siglos. El mundo estaba desenfrenado por el pecado. El diablo había agarrado control pensando que él iba a vencer y a tumbar abajo el reinado de Dios. Dios reinaba y reina por todo el universo, con excepción de la tierra. El mundo está dominado por Satanás, pero se lo va a quitar a través del poder y por el sacrificio del Señor Jesucristo. Es como nosotros, por eso aquí menciona su Cristo, que Él va a reinar por los siglos de los siglos. Aquí vemos entonces que ellos están expresando. Yo creo que esas voces en el cielo son los ángeles celestiales. Todos los ángeles expresan un júbilo de emoción, porque ahora que sonó esta última trompeta
de este ángel, allí entonces inicia el final juicio de Dios y el triunfo de Dios. Pero vamos a ver qué dice más adelante en el versículo 16 del capítulo 11 de Revelación, verso 16 al 18. Y dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Vemos aquí entonces que ahora cambia de las voces esas en el cielo. Ahora son en el cielo también, pero son los 24 ancianos, que ellos representan ya la iglesia en gloria, ya la iglesia ante el trono de Dios, porque dice que están sentados delante del trono de Dios, de Dios en sus tronos, y ellos lo que hacen cuando oyen esta trompeta, se tiran al suelo, se postran sobre sus rostros y adoran a Dios. Ellos se extienden hacia abajo y adoran a Dios, y esto es lo que dicen. Varias cosas que mencionan. La primera cosa que mencionan es gracias. Te damos gracias. Hoy que estamos ya cerca esta semana de celebrar el Día de dar gracias a nuestra nación y alrededor del mundo, ¿qué más apropiado va a ser ese día de gratitud? Siempre el creyente debe de estar agradecido. Y aquí la iglesia, que está representada por esos 24 ancianos, están dándole gracias a Dios porque ha llegado el triunfo, la victoria, el día en que se es liberada la tierra. Y luego vemos cómo se expresan y a quién se dirigen. Señor Dios Todopoderoso. A Él le daban gracias, que es la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cuando se menciona Señor Dios Todopoderoso, son los descripción que podríamos decir de los tres en uno. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Señor Dios Todopoderoso. Y luego menciona su eternidad. El que eres, el que eras y el que has de venir. Trinidad, o sea, habla primero la Trinidad y luego la eternidad de nuestro Dios, que se extiende del pasado, presente y futuro. A Él es el que se le está dando gracias a través de estos 24 ancianos, que es la iglesia de Dios en ese día. Y la razón de dar gracias es porque ha tomado su gran poder y ha reinado. Como dije anteriormente, los ángeles sabían que todo el universo estaba bajo el control y el dominio de nuestro Dios, excepto la tierra, el mundo, que ahorita gira y está dando vueltas aún en la voluntad de Dios, pero está descontrolada por la maldad, por todo lo que está ocurriendo, que el hombre mismo quiere destruir, quiere deshacer aún el control total de Dios, pero nunca la va a dejar Dios de que suelte y que reine y que queda afuera del universo. Sino por eso están dando gracias, porque ya una vez más ha tomado con esta trompeta el control, la autoridad y el reinado nuestro Dios Padre Todopoderoso. Y continúa diciendo en la adoración y alabanza que hacen aquí, que se airaron las naciones. O sea que esta gente del mundo que está en este tiempo de la tribulación, en vez de buscar a Dios, se enojan y están dando contrariedad a Dios por los juicios que están ya llegando, que ya llegaron y van a venir. Ellos dice aquí que se enojan más, se enfurecen más, en vez de arrepentirse, en vez de buscar a Dios, en vez de decir estamos mal y necesito la ayuda de Dios y pedir perdón, se enojan.
se airan. La palabra que usa aquí es airar. Se ponen en ira descontrolada y hacen toda clase de cosas de coraje contra nuestro Dios, que al final termina con lo que se llama más adelante en la guerra del Armagedón. Y luego después al final, cuando se unen a Satanás, al final que sale de los 1000 años, aún va a haber gente que se van a irar contra nuestro Dios y no quiere nada que ver con Dios. Pobrecito de ellos. Y luego dice, se airaron las naciones, continúa diciendo en la exclamación de los 24 ancianos, ha llegado y ha venido la ira de Dios. O sea que ya ha venido el tiempo en que Dios va a juzgar, en que Dios va a mandar su juicio, y comienza con lo que va a suceder muy pronto. Está ya la trompeta sonada y van a llegar las últimas 7 plagas de esas copas que esos ángeles van a tirar y echar sobre la tierra para terminar el juicio de Dios. Pero al mismo tiempo, aquí la ira de Dios y el juicio de Dios comienza primeramente con los muertos. Sabemos que los muertos van a ser juzgados. Eso es parte del juicio final que va a haber. Los muertos sin esperanza, que no quisieron nunca hacer decisión por Dios y nunca van a querer hacer decisión de entrega, de sumisión a Dios. Ojalá que usted no sea uno de esos. Y aún hay muchos muertos, muchos que han muerto desde el tiempo de Adán hasta el tiempo final. Va a haber gente que van a ser levantados y no van a creer, no van a aceptar que Dios les juzgue, pero van a ser juzgados por sus obras y que no van a poder ser rescatados porque solamente por Jesucristo, Él es el único que hizo la obra suficiente para perdonar pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero luego, aparte de juzgar a los muertos, va a dar premio y galardón y reconocimiento. Y menciona a quién, a los siervos de Dios, comenzando con los profetas. Los profetas son gente que la mayoría fueron muertos, los mataron. La mayoría de los profetas de Dios son los voceros, los que aún confrontaban y daban contra a la gente que estaba viviendo mal en desobediencia a Dios, y la gente nunca quiere oír al profeta. Los profetas de Dios son mandados por Dios. La iglesia no los escoge. Es más, la iglesia de Dios y el pueblo de Dios Israel nunca ha querido aceptar a los profetas. Pero aquí van a recibir cada profeta su galardón. Desde el primer profeta hasta el último profeta que Dios ha levantado y seguirá levantando para poder hablar el mensaje de Dios claro, directo y específico al pueblo de Dios. Que vemos también aparte de que los profetas, dice, a los santos también van a recibir galardones. Los santos, aunque los profetas también son parte de los santos es un grupo de personas que creyeron en Dios, que confiaron en Dios, que aceptaron a un ser de Dios. Esos son los santos, porque Dios escoge, y eso es lo que quiere decir santos, apartados de Dios. Dios escoge a ellos y ellos obedecieron a Dios. Van a ser reconocidos todos los santos de todos los tiempos. Y luego también hay otro grupo, los que temen su nombre, los que temen a Dios. La sabiduría comienza, dice Proverbios, con el temor a Jehová. Desde chicos, desde niños, necesitamos inculcar y enseñar a nuestros hijos que tengan temor de Dios. Si tienen temor de Dios, entonces ellos van a poder caminar en obediencia a nuestro Dios y aún recibirán su premio por haber tenido temor a nuestro Dios. Cuando dice su nombre, está hablando de nuestro Dios, Señor, Dios Todopoderoso. Y luego también no nomás a ellos, sino también van a ser recompensados dice aquí, los pequeños y los grandes. ¿Quiénes son esos pequeños? No son los enanos ni los bebitos. Está hablando de las personas que no son famosas. Gente común. Gente aún que nunca fueron importantes en la sociedad. Simplemente fueron gente normal, gente que no tuvieron mucho reconocimiento ante los ojos de los hombres. Esos son pequeños.
Los grandes son las gentes de nombre, son las gentes famosas, son los actores, los deportistas, son los que vemos y podemos como decir Trump o Biden o así, podemos todos de conocer que esos son los grandes, todo el mundo conoce esos nombres, igual alrededor del mundo, gente que es prominente, esas son las personas grandes, pues ellos van a ser cada uno recompensada, sea pequeño o sea grande. Ahí incluyó a todos ellos que van a recibir, y eso es parte del juicio de Dios, su galardón, su recompensa, su reconocimiento. ¡Qué bendición! Cuando Dios te reconozca y porque tú fuiste fiel a Dios. Si tú te entregas a Jesucristo, Él te va a recompensar un día por tu servicio, por tu fidelidad a Él. Pero si no, Dios te va a juzgar. Dios va a juzgar a todos los muertos, a todos los que parten de esta vida sin haber hecho paz con Dios. Qué triste y trágico va a ser para esos muertos. Pero hay otro tercer grupo, dice aquí, los de destruir, va a destruir a los que destruyen la tierra. ¿Destruir? Sí, cuando habla de destruir no quiere decir que se van a deshacer, sino que Dios va a detener, va a parar, va a hacer a un lado todo obstáculo que ha causado que este mundo sea tomado abajo. Todas las cosas que el hombre ha edificado y ha construido en contra de Dios van a ser tumbadas hacia abajo. Por eso este mundo va a ser jaloneado para todos lados en las cosas que todavía faltan de tribulación, que falta la otra parte, la otra mitad que se cree como 3 años y medio. Entonces el mundo va a poder realizar y va a dar Dios el trato, y al final va a destruir, va a apartar, va a hacer a un lado todos aquellos que destruyen la tierra, todos aquellos que van en contra de las cosas de Dios, todos aquellos que aún sabiendo quisieron hacerle contra a las instrucciones, a la dirección de Dios, querían ir en oposición, pues ellos están destruyendo la tierra. Dios un día los va a juzgar aún a ellos. También va a destruir entonces a los que destruyen la tierra. Ojalá que tú no seas uno de esos que está destruyendo la tierra, porque Dios va a tratar con aún toda persona que destruye la tierra, que hace daño y perjudica a los demás y que tumba abajo a los demás. Dios lo va a destruir. Dios va a tumbarlo abajo y va a desaparecer, no de existencia, sino al lugar de su juicio, al lugar donde Dios lo va a poner. Y el último versículo que vemos aquí en el verso 19 dice, y es la expresión de Dios, así le llamo yo a este versículo, la expresión de Dios al esta trompeta ser sonada. Dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Aquí vemos entonces por último la expresión de Dios. Dios abre su templo. Entonces aquí vemos que Dios aquí está listo para recibir, y ahora cualquiera puede entrar al templo de Dios. Ahora está hablando del cielo. En el cielo no cualquiera puede entrar aún en el cielo al templo. Simplemente solamente ciertas ángeles o ciertas personas que están cerca de Dios. Yo no sé quiénes son, pero ahora es abierto el templo de Dios en el cielo. Y al abrir el templo, la primera cosa que se ve es el arca de su pacto que está en el templo. O sea que ahora todos pueden ver la presencia de Dios, todos pueden ver aún la totalidad de nuestro Dios, su expresión total, cuando habla del pacto que va a verse allí ante el templo de Dios. Estábamos hablando del cielo, el templo del cielo, de que para que todos aún van a tener acceso a Dios, van a tener así como cuando Adán y Eva caminaban con Dios. Ellos todos los días caminaban con nuestro Dios. Aún como Enoc caminó con Dios. Y en una manera muy especial,
ahora todo individuo va a poder tener esta clase de convivio. Cuando aquí habla de que ahora podían entrar al templo, ahora podía verse, ahora esta trompeta es la iniciación de que Dios abre las puertas una vez más, así como Dios siempre ha querido tener compañerismo, amistad, convivio con el hombre. Y luego vemos que hubo como una explosión artificial cuando, por ejemplo, el 4 de julio, el Año Nuevo, que se oyen todas las cohetes y cosas así, bueno, estalla todo el universo de emoción y aún Dios en su expresión dice que hubo relámpagos, voces, se oyeron voces, truenos, un terremoto y grande granizo, que eso es lo que va a llegar en los últimos juicios de Dios. Está aún como las nubes oscuras se empiezan a preparar porque va a venir una tremenda lluvia. Aquí entonces estas 5 cosas son parte aún de lo que Dios va a hacer, aún de emoción, está expresándose a través de los relámpagos, esas voces, el sonido de Dios, los truenos, la expresión de Dios es un terremoto y grande granizo. Qué tremendo va a ser cuando ese ángel suene esa 7ª trompeta. Es el último ay, el último juicio de Dios, y a través de esta trompeta van a salir 7 copas finales de juicio de Dios, que vienen más adelante y los veremos después en los capítulos que vienen de Revelación, en el capítulo 16 en adelante, y lo veremos después. Por ahorita entonces vemos de que hubo voces en el cielo que fueron los ángeles que expresaron su alabanza a Dios. Los 24 ancianos de igual manera expresaron alabanza a Dios en una manera muy especial, dándole gracias primeramente por todo lo que Él iba a hacer, porque ya había comenzado el juicio de Dios. Pero ahora terminamos aquí que también Dios se expresa, aún en la manera de que abre el templo, la arca de Dios es vista, y así Dios manda sus explosivos, así como cuando nosotros vemos estas cosas que pasan artificialmente, esas cosas que estallan, pues esto va a ser real un día, el triunfo de Dios. Gracias le damos a nuestro Dios. Ojalá que tú seas parte de esta adoración, que tú y yo podamos unirnos, y es en el grupo de la iglesia ahorita que no hay esperanza afuera de Jesús. Él es el único que puede salvar. Por medio de Él tenemos salvación. Que el Señor te bendiga, que el Señor te dé esperanza, y que ojalá que respondas a nuestro Dios. Gracias, Señor, por su palabra que nos edificó, que sea de bendición a nuestras vidas. Gracias por todo lo que nos da. Gracias por la alabanza que esta gente y este pueblo y aún todos podemos hacer por lo que va a hacer usted cuando se suene esa trompeta en aquel día. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.